Bueno, pues el autor pionero de este enfoque fue Khaled Kadekno, un profesor de origen egipcio que trabaja como profesor de matemáticas en Londres en los años 50. El enfoque silencioso contempla la manera de enseñar un segundo idioma con el apoyo de unas barras de colores y gráficos como herramientas. Este enfoque silencioso se basa en la premisa de que el profesor debe hablar lo menos posible en el aula mientras anima al estudiante a hablar todo lo que puede en lengua extranjera. Como lo dice aquí, pues este autor pues era un profesor en Londres de matemáticas, veía en sus alumnos pues esa dificultad de aprenderse los conceptos básicos, entonces hizo el método de las barras de colores. A cada concepto le añadía un color en específico para que sus alumnos se lo pudieran aprender, pero dijo que si en el área de matemáticas sí se podía adaptar pues esta estrategia, también lo podía adaptar a inglés. Entonces lo que nos dice este autor es que en el abecedario se ponga un color en específico a cada letra y posteriormente armar la palabra. Por ejemplo, Apple. A la A le daba el color rojo, a la P el color verde, a la L el color naranja y a la E el color amarillo. Entonces esa era la estrategia que daba este autor. El enfoque silencioso es el nombre que se le da a la subordinación de la enseñanza al aprendizaje aplicada al aprendizaje de un segundo idioma. La subordinación de la enseñanza al aprendizaje se puede poner en práctica siguiendo los siguientes pasos. La primera es que el estudiante experimente con el idioma, hace una frase, una construcción gramatical o una combinación de sonidos. Aquí se le pide al alumno que como él lo entienda, que como él lo escuche, realice esa estructuración de la frase. El 2 nos dice que el profesor hace comentarios críticos sobre el experimento indicado la presencia de algún error o deficiencia. La crítica representa el experimento del propio profesor. Hay que señalar que la crítica no es la corrección del error, sino que es la manera de hacer saber al estudiante la presencia de ese error. Aquí el autor pues nos dice que sí hay que corregir individualmente al alumno si se llegó a equivocar a lo mejor en la pronunciación de esa palabra o cuando lo esté escribiendo es válido, pero que no lo haga en frente de sus demás compañeros porque está marcado que el error solamente sea de manera individual. El número 3 nos dice que el estudiante lleve a cabo otro experimento intentando corregirse y de esta manera permite que el profesor haga observaciones. Ya marcando el error, el alumno vuelve a hacer la frase que se le indicó para pues volver a ver si tiene esas mismas correcciones o qué otras correcciones se le pueden volver a hacer. El profesor deduce la frase producida si la prueba era apropiada o útil. Aquí el profesor le dice si la construcción de esa frase ya es apropiada o no. Y el quinto pues nos dice que el proceso se mantiene hasta que la aseveración es adecuada, correcta y verdad. Que este proceso es muy largo. El método silencioso se basa en la premisa de que el profesor debe hablar lo menos posible en el aula, mientras se anima al estudiante a hablar todo lo que pueda en la lengua extranjera. Las teorías subyacentes a su método son: 1. Que se fomenta el aprendizaje si el estudiante sigue un proceso de descubrimiento o creatividad en vez de recordar y repetir lo que hay que aprender. Y 2. Se fomenta el aprendizaje si es acompañado. El profesor debe presentar un concepto una vez en general utilizando pistas no verbales para hacer entender el significado. Las pruebas se hacen enseguida, tales como obtener y formar lo producido por el estudiante de manera silenciosa. Por último, el profesor observa las interacciones entre el estudiante mientras los estudiantes se esfuerzan en poner en práctica lo recién aprendido. En esta metodología, como nos menciona, es que el estudiante es el que va a descubrir, el que va a experimentar el lenguaje y el profesor es el que va a hablar lo menos posible. Uno de los beneficios son que promueve la autonomía y confianza de los alumnos, ya que ellos pueden aprender a resolver problemas lingüísticos sin depender del profesor. Otro es que fomenta el aprendizaje activo, el cual pues, los alumnos participan activamente y ellos construyen ese conocimiento en lugar de recibir ciertas explicaciones. Otro es que enfatiza la pronunciación y la escritura del lenguaje, ya que se utilizan herramientas visuales,
como las tablas fonéticas que ya mencionaba mi compañera Verónica. Y reduce la ansiedad y miedo a cometer errores, ya que no depende del profesor, los alumnos se sienten más libres de expresarse y de experimentar sin miedo al interactuar con este idioma. El número 5 es que potencia la memoria y la retención, ya que se basa en la repetición y la asociación de sonidos y estructuras en lugar de la memorización mecánica. Y por último, se adapta al ritmo del estudiante. Es decir, que ellos deciden qué tanto avanzan y sin presiones. Y eso sería todo por nuestra parte. Le vamos a mandar un ejercicio para